que ahora toca por la compañera que lo tendrá un poquito más fácil, ¿no? Se parece más al portugués, o al menos ella está más acostumbrada. Como explicaba Masia, en la mesa de hoy vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene en el mundo rural y en el sector, en el caso al menos el sector agrario campesino, el desarrollo de propuestas turísticas, ¿no? Y me voy a concentrar en un caso muy concreto de un pequeño municipio al norte de Ecuador, a 8.000 kilómetros de aquí. En principio uno podría pensar que no tiene mucho interés, porque está demasiado lejos, nos queda bastante a traspiés, pero creo que es un microcosmos que nos permite, que puede permitir diseccionar y entender cuáles son algunos de los procesos por el que el turismo, el desarrollo de un turismo, en principio pequeñito y no muy numeroso, puede afectar procesos de reproducción de los modelos campesinos, ¿no? Este microcosmos es, como decía, un pequeño municipio del norte de Ecuador, es el cantón Cotacachi, que es un cantón que ha tenido un reconocimiento en determinados ambientes, lógicamente, un reconocimiento importante a nivel internacional, porque ahí a partir de los 90 se empezaron a realizar procesos de gestión participativa del municipio que han tenido muchísimo conocimiento y muchísima repercusión, incluso ganando premios internacionales de la UNESCO, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y el alcalde que lo llevó adelante todo, bueno, que fue un poco el que encabezó todo este proceso, Auqui Tituaña, fue una persona muy reconocida a nivel internacional, ¿no? Entre esas políticas participativas, una de las líneas que más se quiso trabajar fue el tema del turismo, ¿no? Las organizaciones sociales, que en Cotacachi son especialmente fuertes y especialmente notables y en algunos casos con una implicación y con una capacidad de incidencia en las políticas públicas de todo el país, ¿no? Ahora no entraré en eso, pero para ser un pequeño municipio, sus organizaciones sociales son muy reconocidas, pues hicieron una apuesta en los años 90 por el desarrollo de un modelo turístico, pues, bueno, de aquellos que siempre se llama sostenible, ¿no? Un modelo turístico gestionado y controlado en parte por la municipalidad y un modelo turístico gestionado por parte de las organizaciones sociales a través de eso que se llama turismo rural comunitario. Bueno, la cuestión es que, más allá de algunos conflictillos que se dieron entre el municipio y las organizaciones sociales, el proceso fue para adelante. Se hizo una especie de llamada turística, se generaron algunas infraestructuras y eso lo que va a traer a finales de la década pasada, estamos hablando de un periodo de unos 5 años, es otro modelo turístico que obviamente la población de allá no se había esperado, que es un turismo residencial. Ese efecto llamada lo que hace es que en determinado momento sea detectado por las redes de jubilados norteamericanos que van a la búsqueda y captura de nuevos espacios donde radicarse. Hay todo un movimiento, no sé si llamarlo social, pero un movimiento de jubilados muy importante que sale de las fronteras para buscar zonas donde puedan residir bien, donde puedan y a un buen precio, y Cotacachi es detectado, ¿no? Por estas redes, muchas veces funcionan por internet. Hay una serie de promotores que actúan generalmente en pareja, uno es norteamericano y es el que genera confianza y el que busca a esos jubilados, el que busca el mercado, otro local que es el que compra tierras, organiza la construcción, etcétera, etcétera, y la cosa empieza a funcionar bien. Y es ahí como ese desarrollo turístico que se implementaba como un modelo de sostenibilidad para mejorar las condiciones de la población campesina empieza a tener otra forma y otra presencia, ¿no? A ver, el efecto, aquí hay que hablar antes, para entender un poco de cuál es el proceso, de la estructura de tenencia de la tierra en Cotacachi. En Ecuador se dieron varias leyes de reforma agraria en los años 60, en los años 70, pero prácticamente no tuvieron ninguna repercusión en este territorio, ¿no? Es una zona donde la tenencia de tierra está muy concentrada, hay grandes haciendas y muchísimos campesinos en régimen minifundista, y por un proceso de crecimiento demográfico y de herencia
de herencia, un sistema de herencia que divide la herencia, digamos, ahora no sale el término, pues entonces estos campesinados cada vez tienen menos tierras y, bueno, digamos que su situación en ese sentido es un poco complicada. Vuelvo a repetir, no hay, la reforma agraria prácticamente no pasa por el cantón Cotacachi, solamente hay una hacienda donde hay una cierta movilización y se consigue que el Estado lo compre y después se distribuye las tierras, pero fuera de este caso no se da. Lo que ocurre es que se genera un mercado de tierras muy activo, que es el que va a permitir en los años 90, los años 80 y posteriores, mantener el proceso de reproducción campesina. Me explico, esas haciendas, digamos que se podían dividir en tres tipos. Hay unas haciendas que son las clásicas haciendas tradicionales que en ningún momento intentan ponerse al día y modernizarse, controladas o gestionadas o de propiedad de gente que normalmente ya no vive en el territorio, viven en Quito, y van vendiendo, a medida que se lo van reclamando, van vendiendo lotes que les permite tener un dinero para sus gastos suntuarios o para inversiones de carácter urbano, ¿no? Hay otras haciendas que intentaron modernizarse en su momento y fracasaron. Y la manera de devolver los préstamos y esa situación de endeudamiento en el que se encuentran es vendiendo también lotes. Y luego hay algunas haciendas que sí que se modernizaron con éxito, sobre todo en el tema de la flor. Ya sabéis que buena parte de la flor que se comercializa aquí en San Jordi es de procedencia ecuatoriana y colombiana también. Y bueno, lo que pasa muchas veces, lo que pasa generalmente cuando hay un proceso de industrialización de la agricultura es que una parte sustancial del territorio queda como no servible, queda marginal, pero no es que no sea servible, sino que en un modelo de producción campesina sí que lo es. Por tanto, estas haciendas también se deshacen de una parte importante de sus lotes que entran dentro de este bolsón de mercado de tierras. Esto por parte de la oferta. Por parte de la demanda, lo que os explicaba antes, ¿no? Pequeños campesinos en régimen de minifundio, con herencia partida entre sus descendientes. La herencia se da en vida, a medida que los hijos crecen, los hijos se casan, a los hijos se les da la tierra, pero una situación de extrema minifundización. La opción es salir a trabajar fuera, obtener dinero y comprar lotes de tierra. Y ese proceso permite la reproducción campesina en los años 80, en los años 90 y en la década pasada, ¿no? Esa compraventa se hace a partir de los avalúos municipales, es decir, la municipal establece unos precios de la tierra, el campesino y el vendedor, el hacendado, llegan a un acuerdo, venden o no venden, pero en base más o menos a los precios establecidos por esos avalúos, porque son unos avalúos que se basan, que permiten tener unos precios muy adecuados, digamos, a las condiciones socioeconómicas del cantón. Como decía, a finales de la década pasada empieza este proceso de crecimiento del turismo residencial en Cotacachi, ¿no? Es de jubilados norteamericanos y canadienses que a través de internet y con el trabajo de estas parejas de inversores o de emprendedores empiezan a detectar que Cotacachi es un buen sitio para ir a vivir. Cotacachi tiene muy buena temperatura, está relativamente cerca de Quito, está cada vez más cerca del aeropuerto, porque con el nuevo aeropuerto está a 1 hora, el clima es perfecto, es una zona muy tranquila y además, que es un elemento que mira mucho este sector, ¿no? Las mejoras en el sistema sanitario, tanto público como privado, en Ecuador en los últimos 8 o 10 años son especialmente notables y significativas. Por lo tanto, es un sitio, y lo que es más importante, tierra barata. Tierra barata que se evalúa en aquellos momentos en relación, digamos, a la economía que tiene esta población. En estos 5 años, digamos, ha pasado un primer modelo residencial en el que el sistema era la compra de un pequeño lote de tierras, o más o menos pequeño lote de tierras, y ahí la construcción de la segunda residencia, a un modelo de urbanización, donde estos promotores compran lotes importantes de tierras, lo litizan, construyen
las casas y las venden ya directamente llave en mano a los jubilados norteamericanos. Y lo que se observa también es una progresiva reducción del índice de construcción. Es decir, cada vez estamos encontrando casas de 100, 150, 170 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, pero en terrenos cada vez más grandes. 500, 1000 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Claro, dentro de urbanizaciones. No es que sea que cada casa tiene 1000 metros o 1500 metros cuadrados, sino que a la hora de dividir, digamos, lo que le toca a cada vivienda, pues son aproximadamente estos terrenos. El resultado, y ahora pondré una pequeña fichita. El resultado, como os podéis imaginar, no creo que sea muy difícil llegar a esa conclusión, es... Si esto como se... Ah, vale. Vale. Es un incremento muy fuerte del suelo. Simplemente, de repente, hay gente foránea con mayor capacidad adquisitiva interesada en el terreno. El resultado es un fuerte incremento del suelo. Más o menos lo que he podido detectar es que en base a la diferencia que hay entre los avalúos y el precio de venta, lo que se ha llegado es a triplicar en este periodo de 5 años, ¿no? 6 años como máximo, que se empezó a dar este fenómeno. En algunos casos, claro, depende mucho también de la cercanía a una carretera, de si ese lote tiene agua o no tiene agua. En algunos casos, a lo mejor ese precio se ha podido multiplicar por 5, pero de media más o menos ha sido este, ¿no? Hay otro elemento destacable, por eso me he querido fijar en estos tres casos en concreto, ¿no? Estos son casos de avalúos y de precio de ventas muy recientes, de mediados del año pasado. Si nos fijamos en el tamaño de esos lotes, son lotes muy pequeños. Es decir, recordad lo que os estaba explicando antes, que el modelo ahora de turismo residencial que se está dando ahí son de grandes espacios urbanizados, amurallados, y que obviamente necesitan más terreno que no el que encontramos aquí. Sin embargo, este es el precio de 3 lotes que hay en determinado momento a mediados del año pasado, ¿no? Hace unos pocos meses. Lógicamente, estos lotes no van destinados a la venta al sector turístico, no van destinados al turismo residencial. Lo que permite observar esto es cómo se genera un efecto contagio. Es decir, actualmente cálculos están en que hay unos 700 turistas residenciales en Cotacachi. La cosa no está muy clara porque muchos de ellos no están apuntados en el municipio, ¿no? Pero aproximadamente se calcula que unos 700. Cotacachi es un territorio, sobre todo la zona donde esto se está generando, que es la zona andina, es una zona muy amplia. Es decir, estas 700 personas comprando terrenos no tendrían que generar en principio un incremento del precio del suelo, ¿no? Digamos que hay suficiente terreno en esas haciendas interesadas hasta ese momento en vender tierras como para poder comprar y dejando un bolsón de tierras más que suficientes para el proceso de reproducción campesina. Lo que ocurre es que se da ese efecto contagio. En el momento en que empiezan a subir los precios de unos determinados lotes, empiezan a subir absolutamente todos. Y este es un ejemplo claro. Estos son unos terrenos que nunca, en ningún momento, van a ser apetecibles por este modelo turístico y, sin embargo, los precios son los que son. Lo que está sucediendo en este caso es que esas bolsas de terreno, esos terrenos de Cotacachi que están a la venta, han entrado en un mercado global. Es lo que hay detrás de esto. Es decir, hasta ese momento el mercado de tierras que existía era un mercado de tierras estrictamente local y que por tanto se regía según las características socioeconómicas del territorio. En el momento en que entra en un mercado global, en el momento que entra en un mercado norteamericano, porque estas tierras se venden en Norteamérica, todas las tierras, no estrictamente las que se puedan poner a la venta en Estados Unidos, entran en ese mercado global y por tanto empiezan a sufrir un proceso especulativo
en base a los deseos y los intereses de esos otros mercados, ¿no? A modo de ejemplo, en determinado momento, como resultado de la situación de crisis inmobiliaria que también padece Estados Unidos, y por otro lado el incremento del precio que se da en Cotacachi, resulta que empiezan a equilibrarse, lo cual es lógico en un mercado global, empiezan a equilibrarse los precios de los terrenos en Miami, que es una zona también de fuerte atracción de jubilados del resto de los Estados Unidos, y los precios de Cotacachi. No es que se igualen, simplemente tienden a igualarse, ¿eh? No digo. Pero tienden a igualarse a tal punto, como resultado de esa crisis inmobiliaria ya y ese éxito inmobiliario en Cotacachi, que empieza a frenarse la llegada de turistas, porque llegado un momento dicen, ostras, haciendo un cálculo de costos y beneficios, pues casi me quedo mejor en Estados Unidos, porque ya no hay tanta diferencia. Las condiciones que me ofrece Cotacachi no eran las condiciones que me ofrecía hace 5 años, y por tanto, ¿no? Es un ejemplo, un elemento que demuestra cómo se entra en un proceso de mercado global. Uno podría pensar, bueno, pues se está dando una burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, digamos que, y ahora vamos a explicar esto, ¿no? Uno podría pensar que esta situación solo puede resistir unos cuantos meses, unos cuantos años, ¿no? En la medida en que el número de turistas vaya decreciendo, no es que vaya decreciendo, sino que vaya decreciendo el ritmo de llegada. Digamos que estamos en una situación en que ha habido esta cierta estabilización. Aquella gente que esté interesada en vender terrenos los acabará vendiendo a los precios lógicos, a los precios del mercado local. Esta gente que ha multiplicado por 3 el precio de venta en relación al avalúo, en relación al precio que se vendía hace 5 años, se encontrará con la triste realidad de que lo tiene que vender otra vez al precio de avalúo, porque si no, no lo va a comprar nadie. No lo compran los extranjeros y no lo van a comprar los locales que no tienen capacidad económica para ello, ¿no? Pero la situación no funciona así. O sea, lo que está sucediendo ahora es que la tierra se ha convertido en un reservorio de capital, que antes no lo era. Es decir, el hacendado estaba interesado en vender lotes de tierra para conseguir un capital para o gastárselo en un coche o gastárselo en o convertirlo en capital en una inversión, como decía, de carácter urbano, ¿no? Pero de donde sacaba el capital para eso era de la venta de tierras. Ahora no. Este proceso especulativo ha convertido las tierras en un reservorio de capital. Y lo último que tiene interés en hacer es en vender. Ostras, esto ahora vale 1, ayer valía 1, ahora vale 2, mañana valdrá 3 y pasado valdrá 4. ¿Qué voy a vender yo? Si necesito capital, me voy al banco, le pido un préstamo en base al precio que actualmente tienen mis tierras, y el costo, la tasa de interés bancaria es inferior al crecimiento del precio del suelo. Entonces lo que vemos es que por un lado ha aumentado el precio del suelo, pero por otro lado además, aunque el campesino tiene la capacidad económica como para comprar los precios, tierras a los precios actuales, es que se encontraría que nadie quiere vender. Ese bolsón, ese mercado de tierras se ha paralizado. Se ha paralizado porque ahora se ha convertido en un reservorio de capital. Claro, es un elemento característico de la burbuja inmobiliaria. Indiscutiblemente, aquello funciona mientras los bancos sigan creyéndose que ese es el precio y los otros vayan vendiendo la historia de que ese es el precio. En el momento en que alguno quiera vender y se encuentre que no puede vender, pues entonces ya sabemos cómo se deshinchan estas burbujas, lo estamos sufriendo aquí. Pero por el momento lo que nos encontramos es en esta situación. Y con eso querrías explicar alguna cosa más, pero yo creo que es más importante dejarlo correr y que tengan tiempo los compañeros para explicar lo suyo y después entrar al debate. Podéis aplaudir porque